Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de un tema que se sale un poco de la poliquistosis, que era de lo que estábamos hablando previamente, porque básicamente me la han pedido, me lo han sugerido una compañera, una amiga, nefróloga, la doctora Castañeda, que trabaja en Pamplona. Me sugirió que, dado que es muy frecuente el fracaso renal, el fallo renal por antiinflamatorios no esteroideos, que pues a lo mejor convenía hacer un episodio hablando de cuál es el mecanismo por el que estos antiinflamatorios pueden dañar el riñón para que tomáramos todos un poco de conciencia de que a pesar de ser un fármaco que no necesita receta y que te puedes comprar fácilmente en una farmacia, en realidad puede tener unos efectos secundarios, y los tiene. Sobre todo lo vemos nosotros los nefrólogos porque es muy habitual el efecto que tienen a nivel renal. Antes de empezar, simplemente quería pedir disculpas porque la semana pasada no tuve tiempo para grabar más que un episodio y cada vez me está siendo un poco más difícil, voy un poco apurada de tiempo para grabar más de un episodio a la semana. Entonces voy a grabar únicamente de los episodios largos uno a la semana, que largos me refiero a estos podcasts que subo. Y sí que a lo largo de la semana pues puedo ir subiendo short porque lleva menos tiempo, solo duran 1 minuto y es más fácil grabar 1 minuto que grabar 20 minutos en cuanto a logística. Probablemente los suba los domingos. Yo creo que a partir de ahora solo voy a subir un episodio y serán los domingos porque si entre semana no puedo, pues raro será que al sábado al menos no pueda grabarlo. Así que a partir de ahora, simplemente para que lo sepáis, programaré para que suban los episodios los domingos y será solo uno a la semana. Y lo que habrá durante la semana pues serán pequeños shorts, vídeos cortos de 1 minuto que pueden o no estar en relación con lo que luego contaré en el fin de semana. En este caso sí lo está. Entonces, vamos a empezar con el tema de por qué los antiinflamatorios no esteroideos producen daño renal. Para empezar, necesitamos primero saber qué tipo de antiinflamatorios son de los que estamos hablando. Porque existen 2 tipos de antiinflamatorios, los no esteroideos y los esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos son los corticoides y esos no producen daño renal. De hecho, muchas veces el tratamiento de problemas renales son los corticoides precisamente. Entonces, de esos no tenemos problema y esos los podemos tomar. Pero claro, como bajan también las defensas y demás, esos son fármacos que sí que necesitan una indicación médica y no se pueden comprar en la farmacia sin receta. Sin embargo, los antiinflamatorios no esteroideos son los más habitualmente utilizados y son muy populares porque son el ibuprofeno, son el Enantium, el naproxeno, dexketoprofeno, ketorolaco, es decir, son fármacos que son muy accesibles, que todo el mundo pues dice con mucha alegría, pues me tomo un ibuprofeno porque me dolía pues muchas veces en la menstruación, pero bueno, que la cabeza también, gente que tenga migrañas o cefaleas, pues los toma con mucha frecuencia, o dolores musculares. Y estos grupos de fármacos sí que pueden suponer un problema para el riñón, y que de hecho pues lo vemos con frecuencia. ¿Y por qué suponen un problema para el riñón? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Para entenderlo, vamos a empezar explicando cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos. Porque entendiendo eso y entendiendo también cómo funciona la circulación del riñón, vamos a entender perfectamente por qué estos fármacos no son buenos para el riñón. Y si tenemos una enfermedad renal crónica, son aún peor. Es decir, nos va a producir problemas y no están recomendados. Bien. Los antiinflamatorios no esteroideos lo que hacen es inhibir la formación y liberación de sustancias proinflamatorias en el sitio en el que hay una inflamación. En concreto, lo que inhiben
lo que bloquean es la formación de prostaglandinas. Entonces, cuando nosotros en alguna parte del cuerpo pues tenemos una herida o una lesión porque tengamos una infección o cualquier elemento extraño que sea extraño para el cuerpo y que quiera repararlo, es decir, que nuestro cuerpo quiera solucionarlo, va a producir una inflamación. ¿En qué consiste exactamente la inflamación? Pues lo que ocurre es que en esa zona en la que está esa herida, lesión, infección o lo que sea del cuerpo, las células que se encuentran en esa zona empiezan a liberar unas sustancias que se llaman sustancias proinflamatorias que lo que hacen es atraer sangre hacia esa zona. ¿Para qué? Pues para que pueda ser reparada. Entonces, al atraer sangre hacia la zona, lo que hace es que del vaso sanguíneo que está más cercano o los vasos sanguíneos que están más cercanos se hacen, además de tener mayor flujo de sangre con estas sustancias, también lo que hacen es que se abren un poquito para que las células de la sangre y líquido de la sangre pueda llegar hasta el lugar de la infección o de la herida y puedan acceder a ella pues para combatirlo. ¿Qué ocurre? Que ese acúmulo de líquido y de células en la zona de donde tenemos la herida o la lesión ocupan un espacio, un volumen. Y eso es lo que produce el hinchazón, que asociamos con una inflamación, ¿no? Es decir, que si nos hacemos, por ejemplo, lo más sencillo es una herida en la piel, cuando vemos que se hincha y que se pone roja, es porque está yendo a ese sitio un montón de sangre con sus respectivas células para intentar reparar esa herida o lesión. Entonces, esa tirantez que genera ese espacio que ocupan, ese volumen, duele porque es como si en un espacio cerrado metieras más líquido aún y ese espacio pues se puede dilatar un poco, es decir, la piel se puede dilatar un poco, pero llega un momento en que ya se vuelve tirante y esa tirantez de la piel o de la zona pues produce dolor, ¿vale? Entonces, como digo, todo este proceso de que vaya más sangre y demás se desencadena por esas sustancias que liberan las células, que son como una especie de llamada, de alarma, que liberan al cuerpo para decir, oye, aquí hay un problema. Y son lo que se llaman sustancias proinflamatorias. Y en concreto, las prostaglandinas pues son una de esas sustancias. Hay más, pero las prostaglandinas son una de ellas. ¿Dónde más tenemos prostaglandinas? Bueno, prostaglandinas hay en muchas partes del cuerpo. Pero en general, las funciones que cumplen en las distintas partes del cuerpo es que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, es decir, que aumente el flujo de sangre allí donde están presentes o son liberadas, claro. Entonces eso, como digo, en el caso de una inflamación, contribuye a que salga más líquido hacia la zona de la herida, a que aumente el volumen, a que tengamos dolor. Y los antiinflamatorios no esteroideos lo que hacen es que se dejen de formar estas prostaglandinas y por tanto dejar de ser liberadas. Como podéis comprender, entonces lo que ocurre es que va menos flujo de sangre hacia la zona de la inflamación y el dolor disminuye porque ya no está tirante esa piel, ya no está tirante en la zona porque ya no está saliendo tanto líquido ni tantas células hacia esa zona de la lesión. Bien, el problema es que, como digo, existen prostaglandinas en más partes del cuerpo, no solo en la zona de la inflamación. Y ahora vamos a ver qué papel tienen las prostaglandinas dentro del riñón. Vamos a hablar ahora, a hacer un inciso de cómo funciona la circulación de sangre dentro del riñón. Bien, la sangre que llega al interior del riñón para ser depurada, para ser limpiada, lo hace a través de un vaso sanguíneo, bueno, de varios, es decir, hay muchos vasos sanguíneos, es decir, que llegan hasta el interior del riñón para ser limpiado. Y ese vaso sanguíneo, por el tamaño que tiene, se le llama arteriola. En vez de arteria, que es más grande, la arteriola es una arteria que ya se ha hecho más finita. Entonces, las arteriolas que ya entran dentro del riñón están sometidas a una serie de sustancias que se encargan de controlar
la cantidad de sangre que entra dentro del riñón. Es decir, esas arteriolas que entran al riñón para llevando la sangre que va a ser depurada, antes justo de entrar al riñón, tienen un control, el riñón lo controla, cómo de abierto está ese vaso de sangre, para controlar exactamente cuánta cantidad de sangre va a limpiar. Las sustancias que libera el riñón para mantener el vaso, esa arteriola abierta o cerrada, van a estar en equilibrio. Es decir, no es que normalmente o no haya una sustancia que cierre el riñón o no haya una sustancia que lo abra, según él quiera. Es decir, la arteriola en su estado neutral está sometida a unas sustancias que intentan mantener el vaso sanguíneo cerrado y por tanto disminuiría el flujo de sangre al interior del riñón, pero también a la vez a unas sustancias que son las prostaglandinas que intentan mantener ese mismo vaso abierto para que entre bien el flujo de sangre. Según cuál de esas sustancias predomine, es que el riñón controla si el flujo de sangre es mayor o menor. Entonces, si al riñón le interesa que llegue más sangre a su interior para ser depurado porque capte pues que sea necesario, pues entonces aumentará la cantidad de prostaglandinas, es decir, y con eso lo que hará será abrir más esa arteriola para que entre mayor flujo de sangre al interior del riñón. Si no le interesa, pues lo que hará será aumentar las sustancias que mantienen el vaso cerrado. Entonces, lo que ocurre con los antiinflamatorios es que al inhibir las prostaglandinas que está generando el riñón para mantener el vaso sanguíneo que entra en su interior con la sangre para ser limpiada abierto, pasan a predominar sobre la arteriola, sobre ese vaso, las sustancias que lo van a querer mantener cerrado. Con lo cual se cierra, no del todo, pero sí que se cierra un poco el flujo de sangre que pasa al interior del riñón para ser depurado. Es como si hubiera un mecanismo de una compuerta antes justo de entrar la sangre al riñón y hubiera pues unas sustancias que están tirando de esa compuerta hacia arriba para intentar mantenerla abierta y otras sustancias que están tirando de la compuerta hacia abajo para intentar mantenerla cerrada. Si eliminamos a la gente que está tirando de la cuerda hacia arriba para mantener la puerta abierta, que en este caso son las prostaglandinas, pues predominará que los que están tirando de la puerta hacia abajo para mantenerla cerrada, la pasen a cerrar. Como digo, no llegan a cerrar del todo el flujo de la sangre al interior del riñón, pero sí que se reduce el flujo de sangre que llega al interior para ser depurado, con lo cual se depura menos sangre. Y eso se traduce en una analítica con que disminuye el filtrado glomerular. Pero, si esto fuera así, diríamos, cada vez entonces que una persona toma un ibuprofeno, ¿deja de depurar el riñón la sangre? Pues no ocurre siempre porque el riñón, en cuanto capta que esto está pasando, activa un mecanismo de compensación y dice, no me puedo permitir no depurar la sangre porque se ha cerrado la compuerta de la sangre al entrar, es decir, porque no tenga prostaglandinas. Entonces, en un principal momento puede intentar liberar prostaglandinas para poder volver a abrir el vaso, pero no puede generarlas, porque el antiinflamatorio le está bloqueando la formación de esas prostaglandinas. Y entonces lo que dices, bueno, si no puedo abrir el flujo de sangre que entra en mi interior justo antes de que entre al interior, lo que voy a hacer es cerrar la salida de la sangre para que se acumule sangre y entonces yo la pueda depurar bien. Aunque me llegue poca, la voy a ir acumulando y entonces puedo mantener la depuración de la sangre estable. Es decir, el mismo mecanismo de compuerta que hay a la entrada del riñón que hay sobre el vaso sanguíneo que entra al riñón para ser depurado,
también lo hay, ese mecanismo de compuerta y de control, a la salida del riñón. Con lo cual, cuando el riñón capta que la entrada de sangre está disminuyendo porque no tiene prostaglandina y ve que no puede generar prostaglandinas para aumentar la entrada de sangre, lo que hace es disminuir la salida de sangre. Al disminuir la salida de sangre, la sangre se acumula de nuevo en la zona donde está el riñón, en la zona en la que él va a hacer la depuración, donde va a extraer el líquido de la sangre para depurarlo, y así puede mantener el mismo grado de depuración. Bien, entonces, ¿cómo hace el riñón para cerrar la salida de sangre y así mantener estancada la sangre dentro del riñón para poder limpiarla? Pues lo hace a través de otras hormonas, de otras sustancias, que lo que hacen es, pues eso, cerrar el vaso sanguíneo a su salida. Pero ¿cuál es el problema? Que no solo cierra la arteriola, es decir, el vaso sanguíneo del riñón, dentro del riñón, sino que lo hace en todo el cuerpo. Es una molécula que produce una contracción de las arterias, no solo en las arterias del riñón, sino en todas las arterias del cuerpo. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que tenemos hipertensión. Y por eso pacientes que tengan hipertensión tampoco deberían tomar antiinflamatorios o deberían controlar su tensión arterial en el caso de que vayan a tomar un antiinflamatorio, porque lo más probable es que les suba, porque el propio mecanismo del antiinflamatorio va a generar hipertensión, porque el riñón va a desencadenar que se active el mecanismo de la hipertensión. Entonces, claro, esto genera bastantes consecuencias también para el propio riñón. El caso es que es muy interesante porque el activar este mecanismo, por un lado, a nivel del cuerpo, lo que produce, como digo, es hipertensión, pero es que además es algo que es muy perjudicial para el propio riñón. ¿Por qué? Pues os voy a explicar. La sangre que nutre al riñón, como digo, esta vez voy a hablar de la sangre, es decir, que entra al riñón para nutrir al propio riñón, para dar oxígeno a las células del riñón, su origen es del mismo vaso sanguíneo que ha entrado al riñón para ser depurado. Es decir, que el riñón entra la arteria, que como digo, por el tamaño que ella tiene cuando es depurado, como es tan más pequeño, en vez de arteria se le llama arteriola. Entonces, la arteriola, con sangre oxigenada, entra al riñón para ser limpiada de sustancias tóxicas. El riñón la limpia. Tiene su mecanismo de control a la entrada del riñón y su mecanismo de control a la salida del riñón. Y una vez el riñón ha depurado esa sangre, es entonces que salen pequeñas ramitas de esa arteriola a nutrir y dar oxígeno al propio riñón para que él pueda seguir trabajando. Entonces, ¿qué ocurre o qué consecuencias podéis ya ir imaginando que tiene el que el propio riñón cierre el vaso de sangre de esa arteriola a la salida de lo que es la parte en la que la depura esa sangre? Pues lo que ocurre es que como el mecanismo ese de compuerta, ese mecanismo de control en el que cierra el vaso, no lo cierra del todo porque si lo cerrara del todo no habría más flujo más allá de ahí, pero sí que ese mecanismo en el que cierra la salida de la sangre de la arteriola para que se acumule sangre en la zona que está en contacto para poder depurarla, lo que hace es que disminuye la cantidad de sangre que luego tiene que ir por pequeñas ramitas a nutrir al riñón. Con lo cual, el oxígeno que le llega al riñón, pasado ese mecanismo de compuerta, es muy pequeño. Es decir, la cantidad de sangre que queda para poder nutrir y dar oxígeno al riñón es escasa porque ha tenido que cerrar el flujo para intentar mantenerlo en la zona en la que lo va a depurar esa sangre. Entonces, el flujo de sangre que él recibe para nutrirse es menor y como hay partes del riñón que ya he comentado otras veces que reciben muy poquito oxígeno
porque son como muy profundas, por decirlo de alguna manera. Es decir, llegan ya cuando el vaso pues, está muy poco oxigenado. El reducir esa cantidad de sangre que le llega para oxigenarse hace que ya no le llegue el oxígeno. Y entonces hay zonas del riñón, sobre todo la zona en la que se procesa la orina, la zona que ya son tubos, en el que el riñón ya lo que hace es generar orina, pues esas zonas se quedan sin oxígeno. Y al quedarse sin oxígeno, pues las células se mueren. Y entonces, ahí sí que podemos tener ya un fallo renal que dure más en el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? Pues durará lo que luego el riñón tarde en recuperarse y volver a regenerar esas células, que puede ser de 1 a 2 semanas. Pero entonces, claro, ahora os podéis pensar, pero a ver, entonces, yo tomo un ibuprofeno. Ocurre todo eso que si disminuye el flujo dentro del riñón para ser limpiado, el riñón lo que hace es activar un mecanismo de compensación para poder mantener la misma cantidad de sangre depurada y que no se note en el resto del cuerpo. Y ese mecanismo de compensación lo que hace es disminuir su propio flujo renal para ser oxigenado, es decir, disminuye el propio flujo de sangre que le nutre a él. Pero a cambio al menos mantiene una depuración constante. Pero claro, como ya no se nutre él mismo, al final se acaban muriendo parte de células del riñón y entonces ya sí que tenemos un fallo renal porque ya hay parte del riñón que no está funcionando. Pero ¿y todo esto ocurre con solo una pastilla? Bueno, pues si ya tenemos una enfermedad renal, puede ocurrir con solo una pastilla, porque ya nuestro flujo al interior del riñón ya está perjudicado de base porque tenemos una enfermedad renal. Ya se asume que tenemos un problema en la vascularización, es decir, en cómo le llega la sangre, no solo al riñón, sino probablemente al resto de órganos. Y entonces, ante personas, no solo con enfermedad renal, sino personas que ya tengan una enfermedad vascular, es decir, que los vasos sanguíneos suyos no sean los mejores del mundo, por decirlo de una manera, porque tengan colesterol, porque tengan diabetes, porque tengan, pues eso, enfermedad renal o hipertensión, pues esta pastilla, es decir, darle un ibuprofeno o un antiinflamatorio en este video, le va a hacer mucho más daño. Porque ante una circulación ya un poco comprometida, la comprometemos aún más. Y entonces estos pacientes sí que con solo una pastilla puede ser que tengan o un pico de hipertensión o un fracaso renal que tarde unos días en recuperar. Si es que lo recupera. Si no tenemos nada de esto, si somos una persona joven que simplemente se toma un ibuprofeno, pues el riñón, de nuevo, se le reducirá el flujo porque es un mecanismo de acción del antiinflamatorio, es decir, y eso va a pasar sí o sí, pero el riñón pues lo compensará cerrando la salida de la sangre para que se acumule el poder depurar la misma cantidad y aunque le llegue menos cantidad de sangre para nutrirse, será suficiente para que sí que se nutra y que no se le muera ningún tipo de célula. Y entonces pues pueda seguir ejerciendo su función hasta que ya el ibuprofeno o la pastilla que hayamos tomado desaparezca de la sangre porque solo hemos tomado una. Y entonces ya todo vuelva a la normalidad. ¿Qué ocurre? Que si no damos tiempo, es decir, si estamos constantemente tomando ibuprofeno, ese mecanismo está constantemente manteniéndose una y otra vez mientras estemos tomando la pastilla. Y a largo plazo, si todos los días nos tomamos un ibuprofeno, pues al final sí que el riñón lo acaba notando, porque es que constantemente tiene que estar haciendo el mecanismo de compensación y otra vez vuelta y el mecanismo de compensación y otra vez vuelta y el mecanismo de compensación. Y entonces llega un momento en el que el riñón, pues es que está sufriendo, es decir, es como estar dándole con un martillo todo el rato. Entonces, no es que no podamos tomar ibuprofeno de forma puntual, si es que no tenemos ninguna enfermedad vascular ni nada, es decir, si estamos sanos, completamente sanos y sabemos que estamos bien, podemos tomar un ibuprofeno. Pero no podemos tomarlo todos los días o con una regularidad muy alta porque, como digo, esto genera unos cambios en el riñón que es como estar golpeándolo todo el rato. Y además favorece que tengamos hipertensión, por lo que he comentado, porque el mecanismo de compensación que activa el riñón no solo le afecta a él, sino que afecta a todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Bien. Pues ese es el mecanismo
Luego hay otra segunda forma en la que los ibuprofenos, en la que los antiinflamatorios no esteroideos pueden dañar el riñón. Pero esta forma es más atípica, no es por su mecanismo de acción, sino que es algo casi aleatorio, que puede ocurrirte o no puede ocurrirte, que por suerte no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando ocurre, el fracaso renal que produce puede ser más llamativo y más grave que en esta otra circunstancia que estoy contando. Y es que, para que lo entendáis, es como si hubiera personas cuyo riñón es como alérgico a estos antiinflamatorios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando esas personas que son susceptibles, no se sabe muy bien por qué, a estos fármacos a nivel renal, lo que ocurre es que cuando el fármaco aparece por el riñón lo ve como un elemento externo que tiene que atacar y entonces como que invoca o llama a todas las células de defensa que hay por la zona y va a atacarlo. Y claro, va a atacarlo pero dentro del riñón. Entonces el riñón se inflama, como he contado, la inflamación. Lo ve como un agente extraño, como algo que le está haciendo daño y entonces el riñón se llena de células de defensa para intentar destruir esa molécula que hay, que es la del fármaco, y entonces se produce lo que se llama una nefritis tubulointersticial aguda. Esa nefritis, el término itis, lo que quiere decir es inflamación del riñón. Nef del riñón, por eso nefrología, y itis quiere decir inflamación. Entonces se produce una nefritis aguda, porque ha sido todo muy rápido, y eso puede producir un fallo renal más grave, al menos de mayor relevancia, que el que disminuye el flujo, porque normalmente, como el riñón de alguna manera intenta compensar, pues al final el fracaso renal que se produce por el propio mecanismo de acción de los antiinflamatorios no suele ser tan grave como este otro tipo de fracaso renal en el que pues se va a necesitar tratamiento. En concreto, los corticoides que he comentado antes, porque lo que necesitamos es disminuir la inflamación, que resulta curioso porque es un antiinflamatorio el que te ha producido la inflamación y tienes que dar otro antiinflamatorio, pero esta vez esteroideo, que son los corticoides, para que se solucione el problema. Pero eso es algo bastante más atípico, pero que también puede pasar. Al igual que puede pasar con un antiinflamatorio esteroideo, puede pasar con otros fármacos. No es algo específico de los antiinflamatorios, pero sí que se ve también. Y yo creo que por hoy lo voy a dejar aquí. Bueno, y que tampoco... Sí que podría contaros cómo es que el riñón detecta qué es lo que está pasando y entonces por qué activa todos estos mecanismos, pero en realidad es muy parecido al mecanismo de por qué la sal produce hipertensión. De hecho, es prácticamente lo mismo, solo que en este caso, en vez de que hay mucha cantidad de sal porque hayamos comido mucha sal, lo que ocurre es que hay poca cantidad de agua porque realmente no está llegando agua hasta el riñón porque se ha cerrado la compuerta de la entrada de sangre al riñón. Entonces, si queréis deducir un poco cómo es que el riñón lo ha captado, podéis ver el capítulo de por qué la sal produce hipertensión, porque el mecanismo es el mismo, que es por el sensor que tiene de concentración sal-agua, que en este caso lo que ocurre es que tiene poca agua. Así que nada, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.